Saludos y bienvenidos a otro episodio del Bufete Manueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy Natal y recuerden que estamos live todos los jueves a las 5 de la tarde, pero si no pudieron cacharnos live, pueden entonces revisitar todos los programas en todas las plataformas de las redes sociales, pero también de podcast, YouTube, así que saben que si no nos están siguiendo, nos siguen para que puedan ver todos los episodios. También tenemos en redes sociales del derecho y del revés unas cápsulas informativas donde actualmente estamos hablando de los temas de daños y perjuicios. Y siguiendo los daños y perjuicios, hoy vamos a estar hablando específicamente de daños por pérdida económica y lucro cesante. ¿Cómo reclamamos ese tipo de daños? Hay distintos tipos de daños, como ya mencioné, lucro cesante, también pérdida de oportunidad, daños por contratos que no se pudieron ejecutar. Hay distintos, así que hoy vamos a explorarlos todos. Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, efectivamente estamos en esta serie sobre los daños y perjuicios, una serie muy importante porque gran parte de la litigación en los tribunales es la gente reclamando los daños que sufren por las causas de otras personas, ¿verdad? De las partes demandadas. Y en este proceso lo que se quiere es que las personas que sufrieron un daño sufran unas consecuencias de esas acciones ilegales o negligentes, pues tengan en su momento una compensación. Que la mayoría de los casos es solamente una compensación monetaria a los fines de restaurar a la persona más o menos como se encontraba cuando sufrió las consecuencias de los actos culposos y negligentes, salvo en ciertas circunstancias donde se puede adjudicar daños punitivos. Quiero recordar también que estamos en el 60 aniversario del Bufete Manueli. Estamos de fiesta este año 2025 y próximamente haremos algún anuncio sobre las actividades que vamos a llevar a cabo. Así que, Mónica, estamos ready con los daños económicos. ¿Cómo quieres empezar este tema? Pues mira, primero que todo, ¿qué son los daños económicos específicamente? Bueno, los daños económicos son aquellos que no pertenecen al ámbito de los sufrimientos y a las angustias mentales o a la pérdida de la salud, la seguridad, un brazo, una pierna, un dedo. Son los que son más fácilmente compensables porque al ser económicos se pueden calcular. Uno de los problemas que hay y que hemos hablado es que cómo uno calcula el impacto de un accidente en términos psicológicos en la persona que fue víctima del accidente, ¿verdad? Cómo uno calcula el síndrome que puede surgir, ¿verdad? El PTSD, el Post Traumatic Syndrome, donde la persona sufre toda una serie de consecuencias por un acto que tiene a veces más consecuencias emocionales y mentales que físicas. Y es bien difícil calcular porque no hay un manual que diga cuando te pase esto, cuando te pase lo otro, pues entonces tú vas a recibir esta cantidad. En el caso de los daños económicos, precisamente por tratarse de una pérdida en dinero, en especie, porque no necesariamente es que sea en dinero, puede haber sido en propiedad, pues las propiedades se pueden tasar. El dinero que se perdió se puede calcular y es más fácil. Son esa especie de daño que se compensa con dinero que no pertenecen al ámbito de los sufrimientos y las angustias mentales o al sufrimiento físico o al daño físico directamente a las personas, ¿verdad? A las personas o sus hijos, etcétera. Esa es básicamente la diferencia entre estos dos tipos de daño. Hay distintos daños, como mencioné ahorita, pero quiero empezar entonces por el lucro cesante. Básicamente el lucro cesante es la pérdida de ganancias o de ingresos cuando una persona sufre un daño a causa de la acción o la omisión de otra persona. Para dar un ejemplo bastante simple, si tienes un accidente en tu trabajo y quedaste con una discapacidad donde no puedes continuar trabajando, pues entonces el lucro cesante sería esa pérdida de tus ingresos porque ya no vas a poder trabajar. Y esa es la compensación que el patrono, si incurrió en negligencia por acción u omisión, pues tiene que compensar. ¿Cómo funciona para entonces las cuantías? Saber cómo hacer ese cálculo numérico y llegar al lucro cesante. Sí, eso es básicamente una parte bien especializada del derecho de daños, es la compensación por el lucro cesante, y hay toda una serie de casos del Tribunal Supremo de Puerto Rico que también miran a otros tribunales, ¿verdad?, para ver cómo se calculan las cosas, en donde le dan a los expertos en este tema, que normalmente son contadores públicos autorizados, economistas, analistas de valor, Certified Valuation Analyst,
y que aplican esas reglas que el Tribunal Supremo ha dicho para calcular lo que implica el lucro cesante, porque hay muchas variables en cuanto al lucro cesante. El caso más clásico es cuando hay una incapacidad temporera. Digamos, yo voy caminando por un parque público, hay un hoyo que no se ve, entro ahí el hoyo, me parto un tobillo y como consecuencia de ese tobillo no puedo ir a trabajar por 10 días, porque tengo que estar acostado y no puedo producir y sufro un menoscabo económico. Y ese menoscabo económico, pues el que me ocasionó el daño, en este caso el organismo municipal o estatal, que es dueño y que debió mantener ese lugar en óptimas condiciones, pues me tiene que compensar. Ahora, no es que me tiene que dar el dinero que yo me hubiera ganado completo, sin deducciones ni nada, porque hay que pagar una contribución, así que hay que tomar en cuenta cuánto son las contribuciones, hay que tomar en cuenta si es el valor calculado por día dejado de trabajar o se hace un cálculo de valor presente, porque a veces se proyecta el valor hacia el futuro, pero cuánto vale ahora el dinero. O sea que hay toda una serie de cálculos matemáticos a base de una jurisprudencia que le dice al experto cómo llegar a esa cantidad. En el caso de una incapacidad permanente, tal vez es más complicado, porque ¿cuál hubiese sido el potencial de esa persona de generar ingresos? Si era un profesional y ese profesional sufrió un accidente donde ya no puede trabajar más, ¿cuánto se hubiese ganado esa persona? Pues ahí entran en juego otras variables como por ejemplo la expectativa de vida productiva que hubiese tenido esa persona. No es lo mismo lo que se va a ganar en el futuro una persona que tiene 60 años que lo que se va a ganar en el futuro una persona que acaba de salir de la universidad. ¿Y cómo se paga eso? No se paga necesariamente por todo el tiempo que la persona pudo haber estado produciendo, sino se calcula a valor presente también. ¿Qué hacemos con el tema de los dependientes, de las personas que sufrieron este daño y que no pudieron recibir el sustento necesario, ¿verdad?, para la vida diaria, para los estudios, etcétera? Esas personas se afectaron. Normalmente los hijos se afectan cuando una persona, padre o madre de familia, sufre un accidente que se incapacita permanentemente, pues los hijos y las hijas sufren daños también económicos. Así que se toma en cuenta todas estas variables con el propósito de reparar. Fíjense que en Puerto Rico primordialmente los daños son para reparar, no es para que la persona saque ganancias y normalmente no es para castigar. En Puerto Rico no existían los daños punitivos sino hasta el año 2020 cuando se aprobó el Código Civil nuevo, pero esos daños punitivos son realmente en situaciones extraordinarias en las cuales se quiere dar un ejemplo, demostrar que esa conducta es demasiado lesiva para la sociedad, que no se debe repetir, que la gente sepa que si usted actúa con toda esa maldad y esa mala fe, con ese dolo, usted puede recibir una penalidad. Ahí son para penalizar a la persona, pero el daño normalmente en Puerto Rico es compensatorio. Por tanto, el cálculo tiene que llevarnos a una cantidad que sea meramente para restituir a esa persona a la situación económica que estaría si no hubiese sufrido el accidente. Y eso es bien importante porque entonces ahí es que ese contador público autorizado, ese economista, tiene que jugar con todas esas variables para llegar a una cantidad que sea justa. Y eso es lo que propone un experto. El juez es el que decide, el juez o la jueza es el que decide finalmente luego de recibir la parte de la prueba de los demandantes y la prueba de los demandados, decide dónde está la línea, cuánto habría que darle para que esa persona reciba una compensación adecuada por ese lucro cesante. Así que hay dos factores importantísimos. La incapacidad es temporera o la incapacidad es permanente. Y en ese contexto, pues, hay reglas bien específicas para eso. También en esa misma línea hay gastos que son económicos, ¿no? Daños que son gastos por ir al médico, por ir al hospital, son gastos que son médicos que pueden ser una cantidad grande, no todo el mundo tiene plan médico, pero aún si tienes plan médico hay unos gastos que son adicionales para una persona que le causa un daño y tiene que recurrir por alguna condición grave o importante al médico,
¿Cómo se cuantifica y cómo pudiera reclamar esos daños? Sí, ahí es mucho más fácil porque son las facturas. Eso es lo que la persona tuvo que desembolsar para poder cuidarse y mejorarse, ¿verdad? Y curarse finalmente si se pudo curar. Y eso pues se tramita a base de la recopilación de las facturas. Por eso es tan importante, cuando usted sufre un accidente, usted tiene que guardar todos los papeles que genera el trámite. Si le dieron un recibo en el proceso de la ambulancia cuando lo llevan al hospital, usted luego que salga del hospital debe recurrir a la sección de récord médico del hospital para obtener una copia certificada de ese récord médico. Usted debe guardar todas las recetas, copia de las recetas, copia de las facturas de la farmacia, copia de los deducibles que tuvo que pagar para tener entonces un récord completo, una contabilidad nítida de todo lo que tuvo usted que desembolsar para que la parte demandada lo resarza, lo vuelva a su estado original, le devuelva todo el dinero que usted tuvo que gastar como consecuencia de ese accidente. Y la documentación aquí es totalmente, es fundamental. Si usted no tiene la documentación, hay otros medios de prueba, pero los principales son esos, pero usted va a tener más dificultades en probar el monto de sus daños. Asimismo, usted tiene que guardar la prueba de lo que le pagó a los expertos que usted ha utilizado. Si usted utilizó un experto en medicina, en fisiatría, que ese experto determinó cuál es su grado de incapacidad que usted tiene como consecuencia del accidente, pues entonces eso costó dinero porque cobran por hacer ese tipo de análisis. Eso también la parte demandada tiene que reembolsarlo. Los gastos del litigio, las costas que se generaron en el litigio, tiene que reembolsarlo. Así que usted tiene que guardar todos los papeles. Y luego su abogado o abogada le dirá, esto es importante, esto no es importante. La parte demandada puede estipular que esos fueron los gastos porque usted le presentó todas las facturas. Y a la luz de eso no hay que probarlo en el tribunal porque ya hay una estipulación. Así que documentarse es fundamental para poder recuperar esos daños económicos. Por otro lado, también está lo que son las pérdidas de oportunidad. ¿Cómo funciona esto? La pérdida de oportunidad es un caso bien interesante porque, digamos, si usted sufrió unas pérdidas económicas como consecuencia de un accidente, si usted, por ejemplo, tenía un dinero dedicado a una inversión, pero como consecuencia del accidente tuvo que sacar el dinero de la bolsa de valores y enfocar ese dinero para la reparación de los daños, pues usted perdió una oportunidad de que ese dinero generara unos ingresos adicionales. La pérdida de oportunidad es que como consecuencia de un accidente yo tenía una expectativa de generar unos ingresos, unas ganancias, unos réditos, pero como se tronchó eso como culpa del accidente, yo le puedo pedir a la parte demandada que me resarza por lo que yo pude haberme ganado si no me hubiera ocasionado el accidente, lo que yo pude haber recibido en su momento si no me hubiera tirado a una cama en un hospital, etc. Y eso también es un asunto que probablemente sea necesario tener un experto, porque aquí tenemos que entrar en algunos factores financieros que para los tribunales, los legos, las personas que no tienen conocimiento especializado, no pueden explicarlo, no lo pueden declararlo. Tienen que ser personas que tengan conocimiento y experiencia sobre esos temas y digan, normalmente si ese dinero se hubiera mantenido en esa inversión, o si ese dinero se hubiera invertido de esta manera, hubiera producido, por ejemplo, un 8% de rédito anual. Y si estamos hablando de un término de 10 años, pues ese 8% pues da a esta cantidad. Y eso pues se le presenta al juez y el juez decide si es válido o no es válido ese cómputo, porque el juez evalúa el testimonio pericial y decide si debe permitirle ese tipo de prueba y si debe darle valor probatorio a esas alegaciones de esa pérdida de oportunidad. Pero es un factor bien importante que a veces uno no mira todas las posibles consecuencias de un accidente. O sea, no solamente dejé de ganarme un dinero, sino si yo tenía la costumbre de ahorrar la tercera parte de mi sueldo todos los meses, religiosamente, lo depositaba en unas cuentas de inversión, pues el dinero que se dejó de recibir de esas cuentas de inversión, porque yo no hice depósitos adicionales, ese dinero se puede pedir a la parte demandada, porque es una pérdida de oportunidad. Así que hay que mirar esto detenidamente porque en muchas ocasiones no se visualiza lo que es una pérdida de oportunidad y hay que analizar entonces bien detalladamente esto para que no se quede eso sin cubrir.
Y que es importante también recalcar que para la pérdida de oportunidad, básicamente el estándar para poder reclamar sería que probablemente o que hay una probabilidad razonable de que ese beneficio se iba a dar. No era todo beneficio remotamente que pudieras haber obtenido si no tuviste algún accidente, pero que hay realmente, como en todo el ámbito de torts, que casi siempre es una probabilidad razonable de que eso iba a existir, de que ibas a tener esos beneficios. Sí, los casos se prueban mediante la preponderancia de la prueba, pero la prueba tiene que tener algún grado de confiabilidad, porque es prueba científica, prueba técnica, prueba que viene de expertos y tiene que tener cierto grado de confiabilidad para que el jugador se convenza de que eso era lo más probable. Preponderancia de las pruebas significa que lo más probable que ocurrió fue esto, lo que alega la parte demandante. Pero en términos de cuál es el número que es adecuado para compensar a la parte demandante, pues tiene que haber una prueba sobre ese tema que sea confiable, que se pueda descansar en ella, que el juez o jueza pueda dormir tranquilo adjudicando esa cantidad. Y por eso es que se usan expertos. No es que usted se va allí y empieza a tirar números en una pizarra, no. Va un experto que hace un análisis a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este tema. Pero nosotros hemos hablado también que hay incumplimientos que son contractuales y otros que son extracontractuales. Pero hay incumplimientos de contrato, es decir, contractuales, que también pueden generar un daño extracontractual que sea monetario. Explícanos cómo funciona esto. Pues efectivamente, en los negocios se hacen contratos o se actúa fuera de los contratos y ahí se llama la responsabilidad extracontractual, pero normalmente cuando estamos basados en un contrato hay unas prestaciones. Se supone que las partes se deban unas cosas y haya una contraprestación, que tú me das esto, tú me das dinero y yo te doy este producto o este servicio. Si hay un incumplimiento, pues el tribunal puede resolver ese contrato, dejarlo sin efecto o puede obligar a la otra parte a cumplir. Pero a veces no es suficiente con que la otra parte cumpla para que se pueda resolver el problema de incumplimiento de contrato y resarcir a la parte reclamante a la situación, llevarla a la situación que estaba antes del incumplimiento. Hay veces en que el incumplimiento de un contrato hace que yo tenga otras pérdidas. Por ejemplo, yo compro un producto para revenderlo y esa reventa me genera a mí unas ganancias que con eso es que yo opero mi negocio. Pero si el suplidor mío, que tenemos un contrato, no me entrega lo que se supone que me hubiera entregado al momento en que debió entregármelo, incumplió con el contrato. Pero no se resuelve únicamente con que me entregue finalmente el producto. Es que yo no pude venderlo en ese momento. Yo incumplí con otras personas en ese trámite. Y al incumplir, pues se generaron unos daños y perjuicios. Yo no recibí unas ganancias. Hay una pérdida de oportunidad también. Claro. Y en ese contexto, la resolución de la controversia sobre el incumplimiento sería que el demandado entregue la cosa que debía y que no entregó, y que la entregue. Pues eso hace que se cumpla en términos generales con el contrato. Pero ¿qué pasa con lo que yo perdí porque no pude vender el producto? Digamos, ¿qué pasa si ese producto que me entregaste a mí, el comprador que lo iba a adquirir, pues desistió y lo compró en otro lugar? Así que yo no pude vender ese producto a ese cliente y tuve que esperar más tiempo para poder venderlo a otro y tuve que hacer más gestiones para poder venderlo. Todo eso es compensable como daños que surgen de un contrato, daños y perjuicios dentro de una relación contractual. Así que usted tiene que mirar qué implica que se cumple con el contrato, por qué se viola el contrato, cómo se corrige la violación del contrato, porque uno puede pedir dos remedios: o cumple específicamente con lo que pactaste, o vamos a dejar sin efecto el contrato, vamos a resolverlo. Pero si eso no es suficiente, se puede pedir que se resuelva el contrato. Eso no resuelve o no atiende tus daños que sufriste posteriores al incumplimiento, pues tú puedes reclamar esos daños y perjuicios. Y prácticamente en todas las transacciones comerciales significativas hay consecuencias dañosas que se pueden reclamar como acciones de daños y perjuicios. Para recoger un poco de todos los tipos de daños que nos has hablado, algo que permea es que para probar esos daños económicos se necesita primero que todo documentación, facturas, recibos, cualquier carta, contrato, algo que pruebe que ese daño pues, fue económico y la cantidad específica que pudiera estar en uno de esos documentos. También tiene que haber peritaje.
testimonios de personas que son peritos, que son conocedores, economistas, analistas financieros, CPA, que puedan entonces en el tribunal decir que en efecto hubo un daño y hacer una cuantía de ese daño. ¿Se me queda alguna? No, son básicamente todas las instancias que existen. Hay otras que pueden ser marginales y que no las hayamos considerado, pero esa es la generalidad de las situaciones de reclamos de daños y perjuicios económicos. Esto no necesariamente se da en el ámbito empresarial exclusivamente, porque como vimos en los accidentes de tránsito, en los casos de impericia profesional, como la impericia médica, la impericia de abogados, siempre hay unas consecuencias económicas significativas, pero la diferencia es que se pueden calcular con mayor precisión y no requieren de que haya jurisprudencia específica sobre ese tema, porque al ser un experto el que llega a la suma que se supone se adjudique para compensar los daños, pues se le da mucho peso y deferencia a lo que esos expertos hacen. Puede haber un choque de opiniones sobre lo que se supone que sea la cantidad, pero el tribunal es el que está ahí en esa posición para adjudicar esa controversia y resolver entonces. Así que es un tema que en términos de los sufrimientos y angustias mentales o los daños físicos es mucho más fácil de atender por los tribunales. Recalco también que esa es la importancia de ir donde un abogado si entiendes que sufriste un daño, porque a lo mejor entiendes que el daño es meramente físico, pero cuando se indaga en el caso se da cuenta entonces que también hay unos daños económicos que se pudieran al mismo tiempo reclamar. Exacto, y eso tiene que partir de la premisa de que usted consultó a un abogado o abogada que tiene experiencia en este tipo de situación, y el abogado le va a hacer toda una serie de preguntas y le va a decir, pues mire, tiene que conseguirme esta información, habría que contratar a este experto para que haga este cálculo y se planifique entonces el caso para que en el momento en que sea necesario tener toda la prueba disponible y tener los expertos para que se pueda aprobar el caso. Recuerde que si usted está bien preparado en su caso, a lo mejor no llega a juicio. Y en ese sentido, preparar el caso bien desde el comienzo es una gran ventaja, porque ya temprano en la litigación usted va a tener su caso completo y va a poder hacerle la muestra, ¿verdad? La demostración a la otra parte de que usted va a ganar este caso y que es mejor negociar para llegar a un entendido que sea razonable para ambas partes. Exactamente, creo que ya hemos cubierto bastante de los daños económicos. Saben nuevamente que tenemos los episodios del derecho y del revés, así que hay algo que si quisiera revisitar sobre daños y perjuicios. Tenemos una serie bastante extensa de distintas cosas específicas que pudieran preguntarse sobre las reclamaciones, sobre los daños en específico y cómo funciona el proceso y el término, que es lo más importante. Así que creo que... Sí, quería decir también que todo esto se guarda en el canal de YouTube del Bufete Manoli, tanto los episodios del podcast como también los cortos del derecho y del revés, y también está en las plataformas de podcast más comunes. Usted puede conseguir esta grabación buscando por Bufete Manueli el podcast. Así consigue nuestras grabaciones en las plataformas de podcast. Así es, así que con eso nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.